estimados lectores de Planestri, tengo el honor de entrevistar al doctor Giovanni Duhamel de la Universidad de Montreal. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Haute de Francia, la Escuela de Altos Estudios de Francia en Ciencias Sociales. Nos acaba de brindar una conferencia sobre Niccolò Machiavelli y el problema de la fortuna, un tema bastante desarrollado, al menos en apariencia, por ciertos pensadores, tanto en Europa como en nuestro caso en Latinoamérica, y una síntesis muy puntual. ¿Por qué hablar sobre la fortuna a la luz del ámbito de la contingencia? Cuando en tu conferencia hablas sobre el ámbito de la contingencia, me remito mucho a los problemas de la tragedia en Grecia. Sí, sí. Por favor, podríamos entrar. Sí, es una cuestión algo difícil porque, como lo dijo muy bien el profesor Velázquez hace rato, ¿no? Hay toda una historia detrás de ese concepto. ¿Y por qué? Porque no estoy seguro de haber entendido perfectamente bien su pregunta. Porque yo decidí abordar el tema de la fortuna a través del prisma de la contingencia. Exacto. Ok, bueno, porque me parece muy importante cuando leemos a Maquiavelo, leerlo en su contexto, para así decirlo, y deshacernos de ciertas interpretaciones que me parecen algo anacrónicas. Por ejemplo, Leos Ross, justamente, que hace un trabajo muy riguroso, muy meticuloso en cuanto a la interpretación del tema de la fortuna. Me parece que lo lee, que lo interpreta a través del prisma hegeliano, ¿no? Así como si de manera subyacente hubiera algo como una filosofía de la historia que no me parece adecuada a la época de Maquiavelo. Entonces, lo contingente, pues ahí es nada más para dar cuenta de lo imprevisible que es cada situación, ¿no? Porque obviamente es bien sabido entre otros trabajos, los de Louis Althusser, ¿no? Que nos dice que, bueno, que Maquiavelo es el primer pensador político que piensa la coyuntura. Bueno, me parece que eso es un punto de partida, no es una conclusión de Maquiavelo, porque nos dice mucho más cosas acerca de ello. Entonces, sí, Maquiavelo es un pensador de la coyuntura, de la situación específica con la que nos topamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay ciertas características propias de esas situaciones en general, podemos decir. Yo creo que lo contingente es el denominador común de todas esas circunstancias específicas, que siempre nos sorprenden, siempre son en parte imprevisibles. Entonces me parece que dar cuenta e insistir en esa dimensión de la situación, que siempre cambia, que son imprevisibles, cambia totalmente nuestra manera de pensar la virtud política, de pensar la actuación política, de pensar la prudencia política. En este ámbito de la coyuntura, en la cultura de Occidente leemos, entre comillas a veces, a Maquiavelo como el creador de la ciencia política. Me interesa más ver el ámbito de la racionalidad instrumental como la define la racionalidad Max Weber, el gran sociólogo alemán. ¿Qué entendemos nosotros o qué podríamos entender con respecto a la racionalidad en Maquiavelo, no apelando únicamente al príncipe, sino a las historias fiorentinas y a los discursos sobre la prima década de Tito Livio? Totalmente, es una muy buena pregunta y eso me permite quizás matizar un poco lo que acabo de decir, porque tampoco en Maquiavelo es pura imprevisibilidad, tampoco. Pues, en todos sus escritos trata Maquiavelo de desarrollar lo que yo llamaría pautas de acción. Y bueno, es que sí, los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero hay esquemas, digamos. Hay esquemas que él trata de identificar. El término que utiliza, usted me corrige si no lo traduzco bien, pero son esquemas de la adversidad, que son esquemas recurrentes de la adversidad, así lo dicen los discursos. Entonces a mí me parece que en Maquiavelo es eso, son las dos cosas. Por una parte nos dice, ojo, las circunstancias te van a sorprender, pero al mismo tiempo, a la luz de la historia, podemos remitirnos a una cierta racionalidad, a ciertas reglas de prudencia. Yo creo que eso es el término, reglas de prudencia, que nos pueden guiar hasta un cierto punto, que nos pueden ayudar a orientarnos en parte. Pero ya es algo. Pero a mi parecer, el individuo virtuoso o el individuo prudente para Maquiavelo es alguien que puede tomar en cuenta los dos elementos. ¿Sí? Seguro que mañana me va a sorprender, pero al mismo tiempo tengo herramientas teóricas, prácticas,
para anticipar en parte lo que puede pasar. En este ámbito. Ahora vamos a hacer una especie de paralelismo. Tenemos una obra política, histórica, cultural en términos generales, de la cual nos has hablado en tu conferencia. ¿Qué pasa con el ámbito de la literatura, en especial con la mandrágora? Estamos definiendo en un ámbito, lo que tú expusiste, un carácter de la historia como tal. En la literatura estaríamos hablando en Niccolò Machiavelli de un ámbito de lo que es la sociedad de su época, de ridiculización. ¿Te acuerdas mucho de la mandrágora? Sí, claro, sí, es muy interesante eso. Yo no he trabajado mucho la obra literaria, pero, o sea, yo como veo, no podría, es muy interesante, de hecho, tu intuición, ¿no? Acerca, bueno, quizás es otra perspectiva hacia lo mismo, finalmente, hacia la misma realidad social y política. Yo lo que encuentro, porque he trabajado sobre los capítulos, ¿no?, de la fortuna y de la ambición, por ejemplo, es que Maquiavelo ahí trabaja los mismos temas. Los trabaja, pero a través de manera un poco distinta. Pero, por ejemplo, algo que singulariza en parte mi trabajo es que le doy mucha importancia a esos textos. Por ejemplo, siempre hago el esfuerzo de leer Maquiavelo a la luz de otros textos considerados como menores, para ver si no nos indica que el problema es más complejo de lo que uno se imagina leer el principio de los discursos. Y en cuanto a la fortuna, por ejemplo, vemos esa complejidad en la manera en la que Maquiavelo toma el problema, cómo la desarrolla. Porque es una complejidad que se reduce, que se ha tenido en las interpretaciones más importantes de Maquiavelo. Me parece que vamos hacia cada vez menos complejidad en el análisis que Maquiavelo hace de la fortuna, y al leer, por ejemplo, esos capítulos, yo me siento en confianza con respecto a mi propia interpretación, porque concuerda más con lo que yo entiendo, incluso de las reflexiones que desarrollan los discursos en el principio acerca de la fortuna. Otro texto que es fundamental, que es otro texto considerado como menor, que, también pertenece a esos textos de un registro a la vez histórico, poético y literario, que son los del Decennale, que hay algunos ahí, que es un análisis muy interesante de la coyuntura, de lo que pasó en los últimos años. Y entonces me parece que es muy importante tomar en cuenta este texto en particular para entender lo que Maquiavelo mismo piensa de su coyuntura y de la evolución, ¿no?, que hubo a partir del 94, 1494. Entonces, sí, para contestar de manera más breve, me parece que es fundamentalísimo referirnos a esos textos, incluso si lo que queremos es interpretar los textos políticos. Más importante. Respecto a, digamos, los grandes historiadores de la filosofía política, tú trabajaste a Strauss, podemos mencionar a George Sadain, el gran estudioso inglés. Sí. Podríamos hablar de que hay una especie de hipostación del poder en toda la obra de Maquiavelo, es decir, que Maquiavelo lo que está haciendo es una especie de fundamentación del poder, cómo se da a través de la historia, del devenir de la cultura o del pensamiento del ser humano en la literatura. Sí, no, por supuesto, yo creo pero bueno, es cierto, yo creo que es una hipótesis central y que prevaleció durante muchísimo tiempo. No creo que sea tanto el caso hoy en día. Yo creo que la misma historiografía se matizó en los últimos años, y en particular con respecto a esa cuestión del poder, que fue efectivamente cómo llegábamos a la obra de Maquiavelo, pero que es una hipótesis fuerte en términos teleológicos, tiene implicaciones muy fuertes que a mí me parece que nos hace desviar de muchas cosas que encontramos en Maquiavelo. Pero al mismo tiempo yo creo que sí hubo, ¿cómo decirlo?, que hubo interpretaciones de Maquiavelo que cambiaron todo, me parece, en los últimos 30 o 40 años. La interpretación de Lefort es una de esas, a mi parecer. Hay otras, hay muchas otras. Pero yo creo que después de estas grandes interpretaciones originales, fue un punto de partida también para la historiografía. La gente, no sé, autores republicanos, incluso sucesores de Strauss, que quizás son un poco más prudentes que su maestro, pero me parece que lo que tú dices, yo no lo veo tanto ahora. Yo creo que es un riesgo que ahora no lo veo como el principal riesgo que corremos en cuanto a la interpretación de Maquiavelo en la modernidad. Y
retomo esa última parte. Estamos pensando aquí en términos hermenéuticos, cuestiones de la discursividad, espacio y tiempo. Ahora sí, ¿cuál sería metodológicamente la pertinencia para acercarnos a los textos fundamentales de Niccolò Maquiavelo? A ver, no estoy seguro de haberlo entendido bien. En tu conferencia te comentaba el doctor Velázquez Delgado con respecto a la espacialidad. Sí. Es decir, poner a Maquiavelo en su contexto. Sí, ahora sí, lo sí. hacemos desde un punto de vista hermenéutico. Sí, sí, sí. Tú lo sabes, trabajamos siempre en cuestiones de espacio y tiempo, Claro, sí. pero ¿cómo se da el discurso? En este caso Maquiavelo. Ahora, la pregunta es muy puntual. Metodológicamente, ¿sería plausible hacer una especie de rastreo hermenéutico de la obra maquiavélica para ver la importancia en la actualidad con las categorías y conceptos que manejamos ya en filosofía política? Es una gran pregunta. Tú dices que es una pregunta puntual, pero nos podríamos tardar horas contestándola. Pues a mí me parece que, o sea, hay dos cosas. Yo creo que efectivamente, yo lo que dije acerca del contexto, tiene implicaciones muy importantes a nivel hermenéutico. Pues el método que yo adopto para leer a Maquiavelo, eso claro que sí. Claro que sí, yo no leemos a Maquiavelo de la misma manera cuando le acordamos, atribuimos un valor importante al contexto de cómo van variando las cosas, cómo va cambiando la historia, cómo va cambiando la misma experiencia de Maquiavelo y la mirada que él tiene hacia él mismo, hacia su situación que cambia y hacia su obra también. Ahora bien, que si eso, digamos, podemos rescatar algo de ese método para hoy en día, así decirlo, no sé, yo temo mucho eso, ¿no? De Maquiavelo hoy en día, ¿no? ¿Qué nos puede decir Maquiavelo hoy en día para entender mejor lo que nos está sucediendo, y etcétera? Yo lo que rescataría es precisamente esa idea de la prudencia. Es decir, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Que por definición, la historia, la política, generan pues cosas imprevisibles, sorpresas. Y quizás también es lo que hace que la vida tenga algún valor a nuestros ojos, ¿no? Pero al mismo tiempo sí la podemos anticipar en parte, pero nunca hay que ser presos, ¿no? De esas reglas de prudencia que, gracias a una lectura muy meticulosa de la historia, de un análisis muy meticuloso de los procesos, de los fenómenos sociales, económicos, nunca hay que quedarse presos de los resultados, de las hipótesis a las que llegamos a través de ese análisis muy meticuloso. A mí me parece que esa idea de la prudencia en Maquiavelo es muy actual. En este nuevo contexto maquiaveliano, tenemos dos personajes, no sé si hayas trabajado a Girolamo Savonarola, o al menos tengas el referente perfecto. Tenemos a Maquiavelo como que el renacimiento en términos políticos está determinado por Machiavelli, por Guicciardini y por Savonarola. ¿Cómo podrías tú ver esta especie de trinomio, ya sea en tanto en el ámbito de la historia, en el ámbito de la política, o digamos las variaciones religiosas? Claro. Bueno, la primera cosa que yo creo que coincido con el profesor Velázquez y contigo, es que tenemos que leer Maquiavelo a la luz de su contexto intelectual, y esas son las tres figuras más importantes. Ahora bien, Savonarola, me parece que Maquiavelo le debe muchísimo, a nivel conceptual, sobre todo esa cuestión, pero ya lo han mostrado otros, sobre todo acerca de la conceptualización de los tiempos, eso de la cualidad de tempi, viene de Savonarola, por ejemplo. A mí lo que me interesa muchísimo son las diferencias entre Maquiavelo y Guicciardini. Y yo coincido totalmente con una interpretación que desarrolló John McCormick, por ejemplo, que me parece que es uno de los lectores más importantes hoy en día de Maquiavelo, que dice, por ejemplo, bueno, porque él es crítico de la escuela de Cambridge y sobre todo de Pocock y de Skinner, ¿no? Que lo que dice McCormick es que el momento maquiaveliano más bien corresponde al pensamiento político de Guicciardini. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando comparamos de manera muy cuidadosa las dos obras, nos damos cuenta que hay diferencias. Más allá de la crítica que Guicciardini le hace a Maquiavelo en cuanto a la historiografía, hay cosas, por ejemplo, la valoración del conflicto civil, ¿no? En Maquiavelo. Para Guicciardini eso causa muchos problemas, ¿no? Pero más allá de esos desacuerdos puntuales, me parece que, y
sino con McCormick, representan dos corrientes distintas del republicanismo. Guicciardini yo creo que encabeza un republicanismo aristocrático, que viene quizá de Cicerón, ¿no? En el que el equilibrio, digamos, a la vez político y social, presupone la virtud de los oligarcos, de los aristócratas, de lo que diríamos hacer le petit nombre, que son unos cuantos virtuosos que permiten el equilibrio social y político. Maquiavelo no se inscribe en esa tradición. Para él, el equilibrio, que es algo que no es un término que utiliza, obviamente, porque las cosas siempre se están moviendo, ¿no? Pero él apuesta más bien a una apertura en las instituciones al pueblo, ¿no? Al conflicto entre los humores, como los llaman, ¿no? Entonces ahí, efectivamente, justamente a través de una lectura comparativa con Guicciardini, nos damos cuenta de la singularidad de Maquiavelo en la historia del pensamiento político moderno y también en la historia del mismo republicanismo. Y con Savonarola, ¿cómo ves? Con Savonarola, no, por eso yo te dije desde un principio que yo no había trabajado tanto esa relación que es muy complicada y sobre todo que también está en juego todo lo teológico, lo de la religión, y eso, lo de modernismo no es un tema sobre el cual he trabajado mucho. Entonces eso se lo dejo a otros. Dentro de ellos teníamos a nuestro colega. Ahí Exactamente, no, pero igual a Savonarola, yo lo dije, es importante insistir en eso, que es la herencia conceptual, que es importantísima. Maquiavelo retoma una terminología muy determinada que podemos ubicar en Savonarola, y eso es importante. Es importante porque después nos permite ver cuál es el uso que Maquiavelo hace de esos temas. Dentro del ámbito que algo también mencionaste al gran pensador francés René Descartes, ¿y qué podemos correligionar con el concepto de modernidad? Varios pensadores, dentro de ellos españoles como Granada, en nuestro caso aquí en México Velázquez Delgado, o en Argentina Carlos Kende, menciona que la modernidad empieza a veces con finales del Renacimiento o que inician filosóficamente con René Descartes. ¿Qué vínculo podemos entender? Es que depende cómo definimos la misma modernidad, ¿no? Porque, y para mucha gente Maquiavelo es el último de los antiguos, para muchos es el primero de los modernos. Entonces no hay una buena respuesta, yo creo, a esa pregunta. Todo depende de cómo definamos los términos. Pero yo veo que Maquiavelo, a mí no me causa ningún problema inscribir Maquiavelo dentro de la modernidad. Ningún problema, porque vemos que después de él surgen tradiciones críticas, a veces apologíticas, más bien críticas y apologíticas, pero, me parece que, por ejemplo, en cuanto a este término de fortuna, ya hay un giro importantísimo que se da en estos años, también en Guicciardini, pero yo lo veo muy lejos de lo que hubo antes, sin necesidad de decir que Maquiavelo sea pre-Galiano o una cosa por el estilo, ¿no? Yo creo que se ha trabajado muy poco acerca del siglo XVI y XVII, las primeras décadas por lo menos del siglo XVII, en lo que me concierne, pues en pensamiento político se ha trabajado muy poco sobre esa época clave en nuestra historia. Y yo me acuerdo mucho que incluso en el famoso libro de Quentin Skinner, ¿no? Que es una referencia del 78, cómo lee a los autores de lo que es el 16, que ellos anuncian, digamos, lo que va a pasar después. Entonces hay toda una complejidad que se pierde, más que eso, hay una creatividad que se pierde, porque no es nada más Maquiavelo, es Thomas More, es Guicciardini, lo dijimos, después viene la Boétie y Montaigne, y no es cierto que lo único que se deba de rescatar de sus autores es lo que otros van a desarrollar después, ¿no? Yo creo que hay innovaciones conceptuales muy ricas que merecerían más atención. Retomo esto último que comentas. ¿Con qué conceptos o categorías de análisis historiográfico te quedarías de la obra de Maquiavelo? La de la virtud, que es la que he trabajado, y es que es la que a mí me parece que, obviamente es un término recurrente en su obra, pero más que eso, es la dificultad que surge a la hora de interpretar. Es muy difícil traducir el término de virtud hoy en día, que es en francés.
francés, en inglés, es muy difícil. Entonces, en mi tesis, en el libro que estoy ahora escribiendo sobre Maquiavelo, es precisamente el hilo conductor que yo decidí tomar y seguir como un punto de entrada dentro de la obra de Maquiavelo, porque nos permite, me parece, justamente, como es polimorfa la virtud, nos ayuda a ver muchas cosas y a desestabilizarnos mucho. Y me parece que eso a nivel hermenéutico es el consejo que le daría a cualquier lector de Maquiavelo, que lo hagan más complejo, que tomándolo al pie de la letra, hacemos el texto más peligroso y menos interesante de alguna manera. Y gracias a la virtud me parece que es un muy buen punto de entrada, porque no corresponde a ninguna definición de la virtud política que tienen los antiguos, que tuvieron pues no, es algo muy singular. Bien, pues estimados lectores de Planestri, esperemos tener metafórica y literalmente la virtud de contar nuevamente con el doctor Gerard Duhamel para alguna otra plática, ya sea sobre Maquiavelo o algunas de sus investigaciones que está realizando y realizará. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias.